Bueno, bienvenidos a la segunda edición de SADIP Online. Yo soy Adolfo Echegaray y hoy tenemos una sesión donde vamos a ver varios temas. ¿Sí? Tenemos dos referentes importantes nacionales, la doctora Mariana Randazzo, que va a hablar de estudios genéticos en diagnóstico prenatal, y el doctor Lucas Otaño, que va a hablar de una actualización sobre la secuencia de anemia policitemia fetal. Antes de eso van a tener que soportarme a mí hablando un poquito sobre estudios de selección de pacientes para cirugía fetal de mielomeningocele. Esto, bueno, en parte es posible gracias al apoyo de, digamos, de dos empresas que confían en nosotros, la empresa South Genetics, ¿sí? Para su línea Harmony, digamos, de NIPT, de estudios de ADN fetal en sangre materna, y también de Clinical que es el distribuidor exclusivo en Argentina de Samsung. ¿Sí? Ya tenemos, bueno, más de 100 conectados, 127, se está subiendo. Y bueno, vamos a pasar al primer tema, sin más formalidades. Bueno, como solemos hacer, empezamos haciendo algunas preguntas para que no se duerma la gente, las vamos a leer, así vamos más rápido. A ver, entonces, pregunta 1 es, a ver, no la puedo ver, a ver, acá está, sí, perdón que se me corrió, ahí está. Bueno, ¿cuál es la vértebra más caudal osificada durante el segundo trimestre de la gestación? ¿Sí? Pueden votar, ¿sí? Esto la vamos a responder mientras demos la charla y tiene implicancias en, sobre todo, la evaluación del nivel anatómico en las disrafsias espinales, ¿sí? Está bastante peleado, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a hacer 10 segundos más, hasta van 40 segundos de votación. Ya han votado más del 50% de los presentes, así que apúrense que quedan. Anímense que es anónimo, ¿sí? No pierden nada. Digamos, la participación también está auspiciada por Samsung y South Genetics. Así que bueno, vamos a cerrar la votación. Pasar a, bueno, a ver, ganó L5, ¿sí? A ver, voy a mostrar los resultados. Estos son los resultados. 35% de la gente considera que L5 es la vértebra más caudal, digamos, osificada en el segundo trimestre. Bien, bueno, vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta sobre el mismo tema es, ¿cuál de las siguientes situaciones cumple con los criterios de inclusión del MOMS, para cirugía fetal de mielomeningocele? Y la primera opción es antecedente de miomectomía hace 4 años. La segunda opción es herniación rombocefálica grado 2 de Sutton. La tercera es mielomeningocele desde la vértebra sacra 2 hasta sacra 4. Y la última, la opción D, es cariotipo 47XX más 18. ¿Sí? Está bastante fácil, así que vamos a dar 10 minutos. Han votado el 18%, lleguemos al 50% rápido. Ahí vamos, 30. Bien, bueno, les deseamos feliz cumpleaños, además de feliz día del amigo, a no sé quién está cumpliendo años. Y bueno, cerramos la votación y la compartimos. Esto es, bueno, la mayoría de los votantes consideró que la opción C, mielomeningocele desde S2 hasta S4, cumple con los criterios de MOMS. Y última pregunta, a ver, esperen que se me perdió ahí. Vamos, así empezamos ya con la charla, dejamos de compartir. La tercera pregunta de este tema es, ¿a qué nivel funcional motor prenatal corresponde la dorsiflexión del pie? L1, L2 es la opción A, L4 es la opción B, L5 es la opción C, S1 es la opción D. Muy bien, ya votaron más del 15%.
30%, 50%, bien, muy bien. Bueno, y el resultado de esto fue... A ver, un segundito. Compartir los resultados. Bueno, L5 fue lo que consideró la mayoría como la respuesta correcta. Bueno, ahora entonces con este appetizer, ¿sí? Vamos a empezar con la charla. Bueno, la idea no es... Uy, perdón. La idea no es hablar, por favor, silencien los... Vamos a silenciar los micrófonos de los panelistas. Ahí está, listo. Bueno, la idea de la charla no es hablar de resultados de la cirugía fetal, pero para poner en contexto varios de los datos que voy a mostrar surgen de nuestro programa, que bueno, hacemos cirugía fetal de mielomeningocele, o ofrecemos cirugía fetal de mielomeningocele desde hace más de 5 años. Ya tenemos más de 62 casos, y bueno, este año, a pesar de la pandemia, ya hemos hecho 10, y los resultados que les voy a mostrar, o nuestros resultados, digamos, no solo significativamente mejores que los que tienen habitualmente estos bebés cuando se tratan o se operan después del nacimiento, sino también son significativamente mejores que los publicados en MOMS para algunos de los parámetros. Y creemos que los resultados no dependen solamente de lo que uno hace en las 2 horas de cirugía, sino que probablemente estén fuertemente influenciados por el proceso de selección previo y por el seguimiento posterior. Por eso es que nos parece muy importante hablar de este tema. Y, a ver, hay 3 estudios que nos brindan información sobre un feto con espina bífida, que son la ecografía, la resonancia y el laboratorio, y hay distintos momentos donde uno puede interrogar al feto para tener esta información. Una es en el momento del diagnóstico y cuando se hace los estudios de elegibilidad quirúrgica. Otro momento es durante la cirugía, o justamente antes o poco después. Después uno evalúa de vuelta al feto un mes habitualmente después de la cirugía para ver cambios, sobre todo en el cerebro. Después vienen los estudios de seguimiento hasta el nacimiento, y después están los estudios postnatales. Yo no me voy a referir a todos estos porque obviamente no hay tiempo, solamente voy a hablar de diagnóstico de elegibilidad y de los cambios posoperatorios, ¿sí? En otro momento podemos hablar de lo demás, ¿sí? Y obviamente que esto empieza, y mucha de la información surge de la ecografía. La ecografía tiene como objetivos evaluar, digamos, la elegibilidad para cirugía fetal, ver si ese bebé es un buen candidato para operarse intraútero, para beneficiarse de cirugía fetal, y hay algunos de los criterios MOMS que son evaluables por ecografía exclusivamente, hay otros que son evaluables por ecografía y resonancia, hay otros criterios como el cariotipo que son evaluables por el laboratorio, y después hay criterios que son básicamente del interrogatorio, ¿sí? En general, los centros de derivación que hacen cirugía fetal, la mayoría de las pacientes tuvieron un diagnóstico hecho en otro lado. De hecho, en nuestro caso, 95% de las pacientes vienen derivadas, y habitualmente la edad gestacional de derivación en casi un 60% de los casos es entre las 20 y las 25 semanas. Hay un 20% que llegan antes de las 20 semanas, hay un 15% que llegan en lo que es la ventana quirúrgica ampliada de 26 a 28, y hay un 10% que llegan tarde, ¿sí? Y en nuestro caso, la mitad más o menos viene de provincia de Buenos Aires, el otro 40% viene de otras provincias y un 10% de capital, ¿sí? Y como dijimos, la mayoría de estos pacientes ya vienen con un diagnóstico, y este diagnóstico suele hacerse en base a los signos frutales descritos por Kypros Nicolaides en 1986, limón, banana, más ventriculomegalia, ¿sí? Recuerden que algunos de estos signos son transitorios, ¿sí? El signo del limón después de las 24 semanas no es tan frecuente, ¿sí? El más sensible de todos estos signos de la banana, ¿sí? Que es una forma indirecta de ver la herniación romboencefálica en casi todos los bebés, y la ventriculomegalia también es edad gestacional pendiente, ¿sí? Entonces lo primero que uno va a tener que hacer cuando recibe un feto de estos es confirmar el diagnóstico, ¿sí? Porque puede pasar a veces que si uno por ahí no tiene mucha experiencia en esto o no prestó atención, el bebé puede tener otra cosa, como en este caso, tenemos un feto con una lesión en la espalda, pero tiene el cerebro perfectamente normal. Si uno lo mira, bueno, esto es una resonancia, pero bueno, también se puede ver en la ecografía, tiene una columna corta y recta, y los pies están como en Buda, o sea que por supuesto este bebé no tiene espina bífida, sino que tiene un síndrome de regresión caudal, y estos casos que estoy mostrando son casos derivados con sospecha de mielomeningocele. El síndrome de regresión caudal no es digamos, un candidato para cirugía fetal. Otra posibilidad es tener una disgrafia cerrada, que la vamos a sospechar sobre todo cuando vemos estas lesiones que tienen piel gruesa y un cerebro normal.
La más frecuente de estas es, por ejemplo, el lipomielomenincele. Este es otro caso donde teníamos un cerebro normal, una lesión con una cobertura ancha en el saco, y después puede verse mejor en la resonancia, que es una lesión asimétrica, digamos, lateralizada. También el bebé no se le veía un riñón, tenía un estómago chico, por lo que, bueno, y después cuando nació, había algo que no habíamos visto, era que no tenía una genesia del pulgar y tenía un remanente pegado digamos, a la palma. Este bebé obviamente no se operó, y cumple con 3 de los 6 criterios para considerar esto dentro de lo que es la asociación Bacter. Así que bueno, en este caso era más complejo. Era una disrafia igual cerrada como sospechábamos. Y por último, hay veces donde uno puede recibir un bebé como este, donde tiene una gran lesión digamos, en la pelvis en realidad, y si miramos la columna está bien. Este bebé no tiene un mielomeningocele, tiene un teratoma cervicococcigio, ¿sí? Lo pueden ver acá en la reconstrucción tridimensional. Sus formas más bien quísticas, que no son tan frecuentes, la mayoría de veces son sólidas, pero a veces pueden tener estas formas quísticas, que son buenas noticias para el bebé, porque habitualmente el bebé no tiene insuficiencia cardíaca, pero no son para cirugía fetal habitualmente, ¿sí? Una vez confirmado el diagnóstico, es importante valorar la ventriculomegalia, y en nuestras cohortes lo que podemos ver es que, lo que también ya sabemos que ocurre habitualmente en espina bífida, es que a medida que avanza la edad gestacional va subiendo o aumentando la cantidad de fetos que tienen ventriculomegalia, y también un poco más tarde la cantidad de fetos que tienen ventriculomegalia severa, es decir, más de 15 milímetros. Y es importante evaluar y valorar la ventriculomegalia porque tiene una fuerte asociación con la efectividad de la cirugía en cuanto a prevenir o a, digamos, la progresión de la hidrocefalia y necesitar una válvula de derivación ventrículo-peritoneal en el primer año, ¿sí? Lo otro que tenemos que hacer es evaluar los niveles anatómico, funcional y ver si hay hallazgos adicionales. Y acá está contestada la pregunta que decíamos antes. En el segundo trimestre, la última vértebra osificada es S4. Entonces uno puede contar desde abajo para arriba, o empezar desde la última vértebra torácica, que la va a reconocer porque tiene la costilla, y contar para abajo, ¿sí? La otra cosa que uno puede hacer es describir qué tipo de lesión es. La mayoría de las lesiones son lesiones con saco, mielomenigoceles o meningoceles, y hay en nuestra serie un 30% que son raquistomielocele. Y si bien el tipo de lesión no es importante, aparte de los criterios, la altura de la lesión sí. Y esta es la otra respuesta, tiene que estar afectada S1 para arriba. S2 para abajo no cumple con los criterios de MOMS. Saber el tipo de lesión puede tener importancia con respecto a la estrategia quirúrgica, porque habitualmente los mieloceles pueden ser más difíciles de cerrar y requerir incisiones de descarga. La otra cosa que uno puede, bueno, acá están los niveles anatómicos. Fíjense que la mayoría de los pacientes, más de la mitad de los pacientes que hemos visto, estos son 122 pacientes con mielomeningocele, tienen un nivel lumbar bajo, L4, L5, seguidos por un lumbar alto, ¿sí? Y un 15% tienen sacros, y es muy raro que tengan torácicas. Acá están distintos casos. Algo que a nosotros nos resulta muy útil es una modalidad de imágenes que se llama BCIA, que es una forma de con volumen aumentar el contraste, porque deja muy bien, digamos, se ven muy bien las vértebras, los cuerpos vertebrales, y nos ayuda entonces a evaluar, digamos, específicamente, o a confirmar el nivel que veníamos pensando, ¿sí? Y después nos podemos ayudar tanto por la ecografía bidimensional como por la ecografía tridimensional para medir la lesión, y esto puede ser útil antes de la ecografía para personalizar la incisión de la histerotomía, ¿sí? Uno va a hacer una incisión, la incisión necesaria para el tamaño de la lesión, ¿sí? Bien, y lo segundo es evaluar el nivel funcional, porque sabemos que si uno evalúa prenatalmente el nivel funcional y después el bebé sin espina bífida lo mira de vuelta, hay un deterioro, se va corriendo el nivel funcional con respecto al nivel anatómico, ¿sí? Entonces, para ver el nivel funcional uno tiene que recordar esta tablita, ¿sí? Con los distintos movimientos, y la pregunta que hacía con respecto a la dorsiflexión dorsal es nivel L5, ¿sí? Entonces, uno va a hacer un examen neurológico similar al que hace un neurólogo postnatalmente, ¿sí? O un traumatólogo, pero prenatalmente, ¿sí? Acá tienen algunos ejemplos de, bueno, esa es la respuesta a lo que habíamos dicho, de evaluación del nivel funcional. Fíjense que el nivel funcional también se puede evaluar con ecografía tridimensional, y a veces lo usamos, ¿sí? Para poder verlo con ecografía 4D técnicamente, porque tiene movimiento, ¿sí? Este bebé, fíjense cómo no dobla la rodilla, este bebé tiene muy buena movilidad,
Y bueno, nosotros desde el 2014 que de rutina, digamos, informamos el nivel funcional, y cada vez es más frecuente que recibamos informes que ya lo incluyen, ¿sí? Eso es realmente muy bueno. Otra cosa a ver es si el bebé tiene un tal IPS-equinovar, un piebot, ¿sí? Uno lo puede ver fácilmente con ecografía bidimensional o con ecografía tridimensional. En nuestra serie, digamos, más o menos un 20% de los fetos tienen piebot. A veces puede ser un piebot unilateral, como en este caso, ¿sí? Y después, por último, la cervicometría nos ayuda a ver si estas pacientes tienen un riesgo materno, un riesgo, digamos, de parto prematuro previo. Esta es la distribución en 62 pacientes de la longitud cervical, una media de 36 milímetros. Y en este análisis que hice, hoy, no hay correlación entre la edad gestacional y la cervicometría en aquellas que tienen cervicometrías por encima de 20 milímetros, las otras quedan afuera. No hay tampoco correlación, fíjense que los 5 bebés que tuvimos que nacieron antes de las 3 semanas se superponen absolutamente con los que nacieron a otras edades gestacionales. Sí hay correlación, obviamente, entre la edad gestacional de rotura prematura de membrana y la edad gestacional de nacimiento, y no encontramos correlación entre la edad gestacional a la que se echa la cirugía y la edad gestacional al nacer. Y para ejemplificar esto con algunos casos, fíjense, esta es una inclusión de un caso que se sometió, o que le hicimos una cirugía fetoscópica, tenía un cuello de 37 milímetros, tuvo un parto espontáneo a las 37 semanas. Esta otra mujer que tiene un cuello más corto, de 24 milímetros, se hizo una cirugía abierta y nació a las 37 6 semanas. Este otro caso fue una exclusión porque tenía una longitometría de 14 milímetros y menos mal que la excluimos porque la paciente espontáneamente tuvo un parto a las 26 semanas, ¿sí? Bien, con respecto, no me voy a extender mucho con respecto a la parte de laboratorio, pero lo que nos importa saber es si estos bebés tienen una anomalía cromosómica, ¿sí? Sabemos que hay una asociación en todos los defectos del tubo neural con, digamos, anomalías numéricas, anomalías estructurales, sobre todo duplicaciones y deleciones. En 79 fetos que tenían cariotipo o que tuvieron cariotipo, incluidos algunos que se operaron y otros que no, 91% tuvieron cariotipo normal y un 9% tuvieron alguna aneuploidía. La más frecuente fueron las trisomías autosómicas, ¿sí? 2 trisomías 18 o una trisomía 13, seguidos después por un par de mosaicos, uno que afectaba al cromosoma 18 y otro cromosoma 13, una triploidía diándrica y un triple X. Y la gran pregunta acá es, ¿hay que hacer array? Bueno, técnicamente en realidad no tenemos todavía evidencia, no hay estudios poblacionales grandes que muestren que el array aporta algo importante como para tomar las decisiones sobre si un bebé se tiene que operar o no. En Estados Unidos, obviamente, en la mayoría de los centros lo ofrecen, pero porque tienen otra situación económica que nosotros, ¿sí? Y miren este caso interesante. Este es un bebé que estábamos estudiando prequirúrgicamente y nos viene un mosaico, ¿sí? Un mosaico de 20% de, digamos, una trisomía 7, ¿sí? El bebé no tenía nada más, de hecho tenía una lesión bastante chica, ¿sí? Una lesión plana de L5 sin otros defectos. Nos preocupamos un poco porque hay en algunos papers asociaciones descritas entre defectos del tubo neural y trisomía 7, fíjense, encefalocele, pero este bebé tenía otras cosas, microcefalia, paladar hendido, y después en series también más grandes, 80% de los que tenían trisomía 7 fueron nacidos vivos y no tenían otro problema. Como al bebé no le veíamos nada más, asumimos que lo más probable era que tuviera un mosaico confinado a la placenta, pero bueno, hicimos una amniocentesis con FISH. La otra cosa que nos interesaba saber, y teníamos que hablar con los papás, era que si había una disomía uniparental del 7, había un riesgo también de que pudiera tener un síndrome de Silver-Russell, ¿sí? Así que, bueno, también sería importante estudiar eso, ¿sí? Finalmente, bueno, hicimos el FISH dio que, digamos, en el líquido amniótico había disomía del cromosoma 7 en todas las células, el bebé se operó, se llama Aline y anda bien, salvo por el nombre. Bueno, y después, la otra pregunta que uno en la que podría participar el laboratorio ¿es una disrafia abierta o cerrada? Dijimos que a veces puede ser difícil, y fíjense este caso, este bebé nos mandan porque tenía un cono medular bajo, ¿sí? En L5, la verdad que la piel nos parecía que estaba bien, tenía una excelente movilidad, un excelente nivel motor, fíjense lo bien que mueve las piernas, pero tenía Chiari, ¿sí? tenía una herniación rombocefálica significativa. Tampoco en la resonancia se veía un defecto cutáneo, ¿sí? Ahí pueden ver la herniación rombocefálica, un grado 3. Y bueno, el bebé al final
no le hicimos nada, no fue quirúrgico y tenía un seno dérmico, ¿sí? Que es una forma frustra, ¿sí? de un defecto de la neurulación primaria, ¿sí? Es como, digamos, y no es candidato a cirugía fetal, así que no había que operarlo. Hay que pensar en disgrafias cerradas cuando uno ve un cerebro normal, sobre todo una fosa posterior normal, no hay ventriculomegalia, una pared gruesa y además tiene que fijarse que no haya coincidencia con defectos de la pared abdominal. Uno puede usar acetilcolinesterasa, nosotros consultamos en ese caso, pero en el país no había nadie que lo hiciera y digamos, averiguamos afuera y tardaba un montón de tiempo y era muy caro, así que no lo hicimos. La otra pista es que la transición del tejido graso en los casos de disgrafias cerrados es más suave que en el caso de disgrafias abiertas, ¿sí? Bien, entonces ya hemos cubierto todo esto y entramos en la última parte que es más rápida, que es resonancia. Bueno, resonancia nos va a contestar estas preguntas. Digamos, grado de herniación rombocefálica y nos puede ayudar en algunas otras cosas más como coexistencia de lesiones, digamos, corticales y cuantificar la cifosis. A veces nos encontramos con estos hallazgos como por ejemplo una siringomelia, ¿sí? Que es un hallazgo frecuente en fetos con espina bífida. Obviamente que vamos a ver lo mismo que vemos también en ecografía, ¿sí? El signo del limón, podemos evaluar los espacios subaracnoideos, que es interesante verlos, podemos medir la ventriculomegalia y ver el cuarto ventrículo, ¿sí? Vamos a correlacionar también el nivel motor, el nivel anatómico. En resonancia lo que se juntan son los espacios intervertebrales, y esto es un nivel L1 de nuestra serie, pero lo que más nos interesa es sobre todo esto, ver el grado de herniación romboencefálica, ¿sí? Hay otras formas, además de los grados de Sutton, de cuantificar la herniación romboencefálica. Una es la medición del diámetro transverso de la fosa posterior por resonancia, otra es el ángulo Cliu suboccipital, ¿sí? Que también se puede medir por ecografía, pero es bastante más difícil, ¿sí? Y lo más importante es esto, que es los grados de herniación rombocefálica. Son muy fáciles, el grado 0 es normal, en el grado 1 veo el cuarto ventrículo y veo la cisterna magna, en el grado 2 dejo de ver el cuarto ventrículo, en el grado 3 no veo ni el cuarto ventrículo ni la cisterna magna. Además en el grado 1 tengo un tentorio vertical y un pico tectal. Acá tienen algunos casos nuestros con los 3 grados, esto es un grado 1, donde ahí pueden ver la cisterna magna, el cuarto ventrículo, y también ayuda a veces la ecografía, sobre todo la coronal, la resonancia coronal. Esto es un grado 2, donde pueden ver la cisterna magna, pero no el cuarto ventrículo, ¿sí? En coronal también, y esto es un grado 3, ¿sí? Bien, y la otra cuestión que uno le tiene que pedir a la resonancia es que nos ayude a ver si hay lesiones supratentoriales que a veces pueden asociarse, ¿sí? Por ejemplo, bueno, básicamente estoy hablando de heterotopias micronodulares, subependimarias. También evaluar el cuerpo galloso, que frecuentemente es hipoplásico, ¿sí? Más que agenésico. Y fíjense este caso, esta es una paciente que se hizo la cirugía fetal y en la resonancia postquirúrgica a las 28 semanas vemos la revisión del Chiari-2, vemos que está bien cerrado, ¿sí? La lesión, pero en la resonancia aparecen heterotopias subependimarias, ¿sí? Acá las pueden ver, son básicamente lugares donde la sustancia gris no migró desde la eminencia ganglionar, y miramos para atrás a ver si en la prequirúrgica estaban, y no estaban. Y ya nos pasó, ya tuvimos 3 casos de heterotopias subependimarias, en 2 casos aparecieron en la postquirúrgica, en un caso apareció, la vimos en la prequirúrgica y esa paciente no superó. ¿A qué se asocian estos? Se asocian a veces a trastornos convulsivos. En los 3 bebés que hemos tenido, ninguno ha tenido ningún trastorno convulsivo, así que todavía es difícil el asesoramiento con respecto a qué significa esto. Lo otro que podemos hacer por resonancia es medir el ángulo de Cobb en casos en donde tenemos cifosis, que también se puede hacer, y lo hemos hecho como acá en la ecografía. Si una cifosis con un ángulo mayor a 30 grados quedaría fuera. Este era un ángulo de 32, pero igual se pudo cerrar. Bien, y algo que uno podría preguntarse es, ¿se puede usar la resonancia dinámica para ver el nivel motor? Probablemente sí, ¿sí? Si uno se queda un ratito puede ver los movimientos también del bebé. Bien, y la última parte es esto, bueno, comparar la resonancia postquirúrgica, ¿cuánto vamos? Ya termino. La resonancia postquirúrgica con la prequirúrgica. Fíjense cómo cambian los grados, ¿sí? La mayoría de nuestros pacientes cuando llegan tienen un grado 3, el 70%, y después de la cirugía fetal el 90% bajaron un grado 1 de Sutton, ¿sí? Y uno se podría preguntar, ¿puede
digamos, uno también puede ver, bueno, la histerografia, en fin, muchas otras cosas, el cuello del útero, pero la gran pregunta, incluso puede medir el volumen ventricular antes y después de la cirugía, pero la gran pregunta, y esta es mi última antes del resumen, es, ¿sirve estos cambios para predecir quién va a necesitar el tratamiento de hidrocefalia postnatal? Bueno, esto lo analicé hoy con los datos que tenemos. Fíjense, esto es diámetro transverso de la fosa posterior pre y posquirúrgico y cambio porcentual en el diámetro. Esto es axo pre y posquirúrgico y cambio porcentual. Y esto es volumen ventricular pre y posquirúrgico, ¿sí? Bueno, lamento decirles que no da significativos esos cambios. Lo único que parece predecir necesidad de tratamiento de hidrocefalia es con lo que ya viene el bebé. ¿Qué tan grave se opera? Lo único que me da significativo acá es diámetro transverso de la fosa posterior prequirúrgico. Y si metemos esto en un modelo logístico, en realidad, sí, por ahí podemos, con el diámetro transverso prequirúrgico y el axo prequirúrgico, podemos llegar a una curva de ROC que tiene un 0,79 de área bajo la curva, que no es espectacular. Pero aparentemente el chico ya viene jugado, no tanto, o sea, con lo grave que se opera, ¿sí? Lo cual es bastante lógico. Así que para cerrar, 3 momentos, 3 métodos. En el diagnóstico de elegibilidad, lo más importante es confirmación diagnóstica, valoración de la ventriculomegalia, nivel anatómico y funcional y cervicometría, ¿sí? Desde el punto de vista de la resonancia, severidad de la herniación rombocefálica o de la ectopía cerebelar y lesiones supratentorales. Y en el laboratorio, cariotipo, UFPR como mínimo, si tienen plata, hagan array. En el periquirúrgico no me referí, pero sirve para la estrategia quirúrgica, sirve para las dosis anestésicas, sirve para el mapeo placentario y folicular y sirve para el estatus fetal intraquirúrgico. Y después, postquirúrgico alejado, la ecografía sobre todo es importante más allá de la biometría, el líquido amniótico y todo eso, para ver si hay separación corioamniótica, que es un predictor o un factor de riesgo para ruptura prematura de membrana, y desde el punto de vista de la resonancia lo que mostramos, cambios postquirúrgicos, remisión de la herniación rombocefálica, progresión de la ventriculomegalia. Muy bien, bueno, les agradezco y no sé si hay alguna pregunta o si tenemos tiempo. En realidad, bueno, yo soy el que lo dirijo, así que no sé a quién le pregunto, pero bueno, no sé, podemos ver a ver si de última dejamos las preguntas para el final. Si les parece bien, vamos a habilitar a que Marianela comparta, a ver, la pantalla. Miren que voy a dejar de compartir. Así pasamos a la segunda charla. Ya tenemos 220 personas viéndolo, ¿sí? Bueno, Marianela nos va a hablar de estudios genéticos prenatales en el embarazo, que es un tema enorme, así que bueno, vamos a ver cómo nos lo puede resumir. Gracias, Marianela, te escuchamos. ¿Escuchan ahí? Perfecto. Vale. ¿Querés que hagamos las preguntas? Dale, dale. Bueno, vamos a hacer las preguntas. Entonces, a ver, primera pregunta de genética. ¿Cuál es el riesgo de aborto atribuible a un procedimiento de diagnóstico invasivo, como una biopsia corial o una amniocentesis, de acuerdo a los estudios más recientes? Muy bien, ya votó más de la mitad del estudiantado. ¿70% ya casi? Muy bien. Bueno, vamos a compartir el resultado. Bueno, la mayoría de los asistentes considera que es la opción B, 0,1, o sea, entre 1 en 1000 y 1 en 500, más o menos, ¿sí? Segunda pregunta. ¿Cuál es el beneficio adicional más relevante que aporta el MyRay con respecto al cariotipo? A, puede detectar anomalías cromosómicas numéricas. B, puede detectar translocaciones balanceadas. C, puede detectar microdeleciones y microduplicaciones. D, puede detectar mutaciones génicas puntuales. Bueno, esta tiene una amplia mayoría para una de las opciones. Ya votó el 50%.
Muy bien. Bueno, la mayoría de los asistentes considera que el principal aporte es la detección de microdeleciones y microduplicaciones. Veremos a ver si es verdad o si es mentira. Y después vamos a la tercera pregunta, que es: ¿en cuál de las siguientes situaciones sería aceptable realizar una secuenciación exómica prenatal? A, en los fetos con más de una malformación congénita y un array negativo. B, en fetos hijos de madres mayores de 40 años. C, en los fetos de padres portadores conocidos de una enfermedad recesiva, como por ejemplo la fibrosis quística. D, todas son correctas. Muy peleado está. Ya votó más del 50%. Bien. Bueno, la mayoría consideró que todas las opciones son correctas. Así que bueno, ahora, para echar luz a estas cuestiones y otras, Marianela, te escuchamos. Bárbaro. Bueno, gracias, Adolfo. Bueno, mi tema entonces es estudios genéticos prenatales. La realidad es que hay muchos más que estos 4 estudios que voy a hablar, pero estos serían los que más estamos usando, y también vamos a empezar a hablar de los estudios nuevos, como es la secuenciación exómica. Bueno, ¿qué pacientes entonces estaría indicado hacer un diagnóstico prenatal invasivo? Bueno, en un feto con malformaciones hay excepciones como la gastrosquisis, que no está asociado con mayor riesgo de anomalías cromosómicas, que estarían exceptuados, y en los pacientes que tienen un screening positivo. Entonces, a esas pacientes tienen indicación de hacer un estudio diagnóstico, no indicación de hacer un ADN fetal en sangre materna, porque como ya vimos en el webinar pasado, es un estudio de screening. Ahora, ¿cuál es el riesgo para el embarazo? Respondiendo la pregunta, la primera de las preguntas, durante mucho tiempo se decía que era aproximadamente el 1, el 2%, pero en los 2 últimos metaanálisis, el último fue del año 2019, el riesgo atribuible de pérdida de embarazo para biopsia de vellosidades es del 0,11 al 0,22 y para miocentesis de 0,13 a 0,3. Antes de empezar a hablar, perdón para los que esto les pueda resultar muy básico, pero me gusta siempre hacer un resumen de lo que es la genética y cómo está empaquetada y organizada la información genética en nuestro organismo, para que sea más fácil después pensar los estudios que hacemos, ¿sí? Entonces la idea es tratar de pensar al cariotipo y a los 46 cromosomas como una biblioteca en la que tenemos 46 libros con 2 copias de cada uno de los cromosomas, y 2 copias del cromosoma 1, 2 copias del cromosoma 2 y así. Donde cada libro entonces sería el equivalente de un cromosoma, donde cada capítulo de ese libro sería el equivalente de un gen, donde cada palabra o párrafo es equivalente a un fragmento de ADN más chiquito o más grande, y donde cada letra sería equivalente a un nucleótido. Entonces, por lo tanto, si yo voy a leer un capítulo de alguno de los libros, no tengo cómo saber cómo está esa biblioteca, no puedo saber la cantidad de libros que hay, si están bien ordenados. Y por el contrario, si yo le saco una foto a la biblioteca, lo único que voy a estar viendo es cuántos libros hay, si están ordenados o si no les falta un pedazo grande, ¿sí? Pero no voy a tener idea qué es lo que está pasando adentro de esos libros, ¿sí? El equivalente de la biblioteca sería el cariotipo, y el equivalente de leer un capítulo del libro sería el equivalente de la secuenciación. Entonces, como dijo Laura en la charla del mes pasado, podemos dividirlo en 3 niveles, ¿sí? Un primer nivel más amplio, en el que vamos a evaluar las anomalías cromosómicas numéricas. Uno más profundo, que el representante de este nivel sería el microarray, y uno más profundo todavía, que sería el tercer nivel, en el que podemos ver las enfermedades monogénicas. Entonces empezamos con el primer nivel. El cariotipo es un estudio que se hace muchísimos años. Lo que se ve es microscópicamente la cantidad de cromosomas que hay, y se le hace un bandeo para poder identificarlos. Entonces lo que vemos son los 22 pares autosómicos y el par sexual XX o XY, según corresponda a mujer o varón respectivamente. Lo que puedo ver en el cariotipo entonces son anomalías cromosómicas numéricas, como en este caso una trisomía del cromosoma 21, que ahí puedo ver 3 cromosomas 21. Puedo ver una monosomía, que en este caso es un 45X, donde hay un solo cromosoma sexual. Puedo ver triploidías, donde hay todo un set extra, que en vez de tener 46 cromosomas tengo 69. Puedo ver grandes deleciones, mayor a 5 a 10 megabases, y como en este caso una deleción del cromosoma 7.
O puedo ver traslocaciones, por ejemplo en este caso una traslocación robertsoniana donde el cromosoma 14 y el 21 están pegados. También puedo ver inserciones e inversiones. ¿Cuáles son las ventajas del cariotipo? Bueno, veo todos los cromosomas, puedo detectar anomalías estructurales ya sea balanceadas o desbalanceadas. Balanceadas es que no hay pérdida ni ganancia del material genético, y desbalanceadas es que sí hay pérdida o ganancia del material genético. Puedo detectar poliploidías, y en caso de una aneuploidía yo puedo saber si ese fue un evento al azar o si fue un evento heredado, lo que va a cambiar mucho el asesoramiento. Las desventajas: requiere cultivo, por lo tanto el tiempo de resultado va a ser largo, y al ser un estudio biológico que requiere cultivo, hay mayor chance de fracaso, ¿sí? Es aproximadamente entre el 0,3 y 2%, y este número es mucho mayor cuando hay un embarazo detenido, ya que necesita células en división. No detecta microdeleciones o microduplicaciones, y puede tener dificultad en detectar contaminación materna. Con estas dos primeras desventajas es que en cuanto al tiempo de resultado y al fracaso del cultivo, surge este estudio que es la QF-PCR, que surge más que nada por la necesidad del diagnóstico rápido. ¿Sí? Es una técnica basada en la reacción en cadena de la polimerasa, no me voy a poner a explicar la técnica. Uno, usando los primers correspondientes a cada cromosoma, puede estudiar cualquier cromosoma, pero en general los que se estudian son las anomalías cromosómicas más frecuentes en el embarazo, 13, 18, 21, cromosomas sexuales y triploidías, y el resultado lo tenemos en 24 horas. ¿Cuáles son las ventajas con respecto al cariotipo? Es un estudio robusto, fácil, económico y rápido, ya que no requiere purificación ni cultivo. Económico en nuestro país es un poco discutible. Como no necesita cultivo, tiene una baja tasa de fracasos y no se obtiene resultado en el 0,05% de los casos, comparado con casi un 2% del cariotipo. Puede identificar contaminación materna y, como dijimos antes, el resultado se obtiene en 24 horas. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, obviamente no estudia todo el cariotipo y detecta solo los cromosomas que yo busqué, ¿sí? No detecta translocaciones balanceadas y no detecta mosaicismos cuando es menor al 20%. Hay algunos autores que explican que la QF-PCR puede ser utilizada como primer método diagnóstico, y esto sería en los fetos que tienen alta sospecha de anomalías cromosómicas de las que se estudian. Alta sospecha sería anomalías ecográficas, translucencia nucal aumentada, rearreglo en alguno de los progenitores. Entonces, si tengo esta alta sospecha más un resultado positivo, yo podría ya quedarme con un diagnóstico sin necesidad de seguir estudiando. Ahora, si tengo esa alta sospecha con un resultado negativo, es a esas pacientes que les puedo ofrecer el cariotipo IO-array, ¿sí? Con este algoritmo se perdería solamente el 0,07% de diagnósticos de anomalía de relevancia clínica. Bueno, ahora, ¿qué pasa si me falta la tapa de un libro o una hoja de un libro, que sería un pedacito muy chiquitito que el cariotipo no puede detectar? ¿Sí? Acá sería un estudio de segundo nivel de profundidad, que sería el microarray, ¿sí? Entonces es un análisis cromosómico de alta resolución. Voy a detectar las aneuploidías, al igual que el cariotipo, pero tiene menor tiempo de procesado de la muestra y menor tasa de fracasos. Esto era la diferencia también que hablábamos con el embarazo detenido. Y además, lo que puede detectar, que esta es la respuesta de la segunda pregunta, que lo más importante y lo que la fortaleza extra que tiene con respecto al cariotipo es que puede detectar desbalances submicroscópicos de material genético, esto es, sobrantes microduplicaciones o faltantes microdeleciones. A este fragmento de ADN, que es diferente en número de copias respecto al ADN de referencia, se lo llama copy number variant, ¿sí? Tener copy number variant no implica necesariamente que tenga una patología. De hecho, se pueden dividir en 5 tipos, ¿sí? Existen las variantes patogénicas, que son las que están demostradas, que están asociadas a patología, las probablemente patogénicas, las variantes de significado incierto, que son las que más problemas suelen traer en cuanto al asesoramiento, las probablemente benignas y las benignas. No voy a explicar la técnica, pero sí que sepan que hay dos tipos de array, el array CGH y el array SNP, y que el SNP array tiene una ventaja con respecto al CGH, que puede detectar disomía uniparental, que esto es cuando dos cromosomas son heredados del mismo progenitor, y que en algunos cromosomas, como dijo antes Adolfo, el cromosoma 7 o el cromosoma 15 puede estar asociado a patologías, ¿sí? Y también puede detectar consanguinidad y triploidías. Ahora, ¿cuál es el rédito diagnóstico extra que me brinda el array con respecto al cariotipo? En malformaciones únicas es de aproximadamente el 6%, en malformaciones múltiples de 7,5 al 9%, y cuando es por ansiedad materna o por edad materna avanzada es del 0,86%. Un estudio del año 2019 estudió 1000 casos, de los cuales 375 fueron por translucencia nucal aumentada, y es interesante que es importante el grado de aumento de la translucencia nucal.
En los fetos que tenían un ATN menor a 4 milímetros no se hallaron Copyright variants patológicas. Cuando tenían un ATN entre 4 y 5, el 4,4%, y un ATN mayor a 5, el 11,1%. ¿Sí? Y en los fetos con malformaciones, el 7,3%, con un 0,8% de variantes de significado incierto. También va a variar mucho el porcentaje de rédito diagnóstico en función del órgano o sistema afectado. También es importante este hallazgo de RCIU aislado. En pacientes solamente con restricción de crecimiento hubo un 4% de fetos que tenían un Copyright variant patológico. ¿Cuáles son desventajas? Al detectar desbalances, que esto es sobrantes o faltantes de material genético, no diagnostica anomalías estructurales de los cromosomas que no impliquen pérdida de ganancia. Pero la realidad es que raramente estas cuestiones que no alteran la cantidad de material genético están asociados a patología. No puede detectar en caso de una trisomía, por ejemplo la trisomía 13, si esto se dio por un evento al azar o algo heredado, por ejemplo por traslocación. Entonces es importante hacer un asesoramiento para el riesgo de recurrencia con un cariotipo en los padres. El mosaicismo de bajo grado puede no detectarlo, el CGH-array, como vimos, no detectó triploidías, y como vimos antes, las variantes de significado incierto. ¿Qué son las variantes de significado incierto? Son copy number variants que no han sido reportados o que fueron reportados, pero su manifestación es muy variable, ¿sí? Estos hallazgos en prenatal son fundamentalmente complejos, ¿sí? Porque como sabemos el fenotipo es limitado y hay alteraciones como retrasos madurativos, que no es lo mismo encontrar esta variante de significado incierto en un chico de 8 años que ya pasó toda su etapa madurativa, que en un feto que no sabemos cómo va a evolucionar y si eso, por ejemplo, lo puede llegar a afectar. Lo bueno es que el porcentaje de BOWS está bajando con el tiempo. Inicialmente era del 2 al 4% y en el último estudio fue del 0,8% y tenemos la esperanza de que siga bajando, ¿sí? Y a veces los padres la sensación que tienen cuando tienen este resultado es de que tienen menos información que antes de hacer el estudio, entonces es importante que sean asesorados por especialistas que accedan todo el tiempo a bases actualizadas genotipo-fenotipo. Para resumir la tabla comparativa de cuál es el beneficio extra que ofrece el array con respecto al cariotipo, microdeleciones y microduplicaciones, y el SNP array con respecto al CGH array, triploidías, disomía uniparental y consanguinidad. Las recomendaciones, obviamente esto, como decía antes Adolfo, es según accesibilidad. La ECO lo recomienda como primera elección en fetos con malformaciones, una o más, pero sabemos que el acceso es difícil. En casos de fetos muertos sabemos que vamos a tener mucha más tasa de resultado. A las mujeres que van a realizar un tratamiento, una punción por elección, se les puede ofrecer como opción hacer el array, sabiendo que en las mujeres jóvenes el riesgo de CNV patológicas es mayor que el de las trisomías, y debe realizarse un asesoramiento amplio y completo pre y post test, hablando de las BOWS, las limitaciones y los hallazgos incidentales que puedan aparecer. Entonces, en los fetos con malformaciones, que le realizamos cariotipo QFPCR, vamos a tener diagnóstico hasta el 30% de los casos. Si le hacemos y si le sumamos un array, podemos llegar a tener hasta un 11% adicional. Pero nos quedan un 60-70% de pacientes que no tenemos un diagnóstico genético, y eso no significa que sea multifactorial. Lo multifactorial, a medida que va avanzando el conocimiento molecular, va quedando cada vez más chico. Entonces vamos al tercer nivel, que sería la secuenciación, que podemos secuenciar genes únicos, paneles o exomas. La secuenciación es el método de elección para detectar las enfermedades génicas. Como es una lectura de la secuencia de las bases nitrogenadas, como dice su nombre, y lo que hacemos es leer esa secuencia y ver si hay un error. En este lugar que tenía que haber una T, hay una A, ¿sí? Entonces podemos decir que hay una mutación puntual. ¿Cuándo hacemos en prenatal secuenciación de gen único? Se puede hacer cuando hay cariotipo y array negativo y hay hallazgos ecográficos compatibles con una determinada enfermedad. Esto es muy difícil en diagnóstico prenatal, como ya vimos que el fenotipo es limitado. Las enfermedades monogénicas a veces suelen tener fases características, y nosotros prenatalmente hay cosas que no podemos ver la distribución pilosa, los ojos, las uñas, que eso a veces son característicos de lo que se puede ver en postnatal. Antecedente de un hijo afectado por una enfermedad génica hereditaria, o si conocemos que los padres son portadores de una mutación, uno puede ir a buscar en el feto esas mutaciones. ¿Cuándo hacemos paneles de enfermedades? Bueno, hay anomalías donde existe más de un gen que puede justificar esa malformación, entonces lo que hacemos es buscar, hacer tipo un combo de todos los genes que están, de todos los capítulos que están asociados a esa malformación. Hay muchos paneles de genes, hay de aloprosencefalia, de displasias esqueléticas, de cardiopatías, ¿sí?
¿Cuáles son las limitaciones de los paneles? Volvemos a lo mismo, el fenotipo prenatal es limitado, entonces yo voy a buscar solamente los paneles de lo que yo encontré en ecografía, pero puede ser que quizá tenga una CIB que no puede detectarlo y ahí estoy dejando afuera otros paneles. Limita la búsqueda, obviamente, solo a los genes conocidos, no voy a buscar genes que no conozco. Los hallazgos ecográficos a veces no califican para ningún panel o califican para varios paneles, ¿sí? Entonces lo que surge acá, para completar las falencias de los paneles, es el exoma, ¿sí? El exoma vendría a ser la revolución de la genética, ¿sí? Esto se hace a partir de Next Generation Sequencing, que ahora actualmente es la que más se usa, ¿sí? Es una técnica que lo que hace es secuenciar masivamente en paralelo, en vez de buscar uno por uno en una línea, lo que hace es paralelamente buscar varias líneas, entonces permite resultados en mucho menos tiempo, son millones de fragmentos de ADN secuenciados al mismo tiempo, y no solo está identificando mutaciones puntuales, sino que está buscando deleciones y translocaciones, por lo que en un futuro NGS podría llegar a reemplazar el array, en un solo estudio podríamos buscar todo, ¿sí? ¿Qué parte de todo el genoma ocupa el exoma? La verdad que es muy chiquitito, es solamente esta parte roja, es entre el 1 y el 2%, y el resto de pares de gases es lo que se le llama ADN basura, pero la realidad es que todavía no conocemos para qué sirve. Algunos dicen que es para protección del genoma, ya que si tiene que caer una mutación es mucho más probable que caigan estas zonas silenciosas que no tendrían importancia, ¿sí? Entonces el exoma es la parte más importante del genoma, son los exones, son las áreas de los genes que codifican para proteínas, y si bien abarca solamente el 1,5% de todo el genoma, contiene más del 85% de las mutaciones causantes de enfermedades, ¿sí? Entonces, volviendo a la biblioteca, sería como agarrar todos los libros de la biblioteca, un resaltador y resumir las partes más importantes de toda esa biblioteca. Ahora, en cuanto a la evidencia de cuál es el rédito extra que nos aporta, es muy variable. La realidad que lo que tenemos son solamente series de casos, hay más o menos 25 series de casos, todas muy chiquititas, y esta variabilidad entre el 6,5 y el 80% tiene que ver con los criterios de selección. ¿Sí? Es un promedio de 20 a 30% de los fetos uno encuentra una mutación, pero cuanto más estricto es el criterio de selección, mayor probabilidad que esté cerca de este 80, y cuanto menos estricto sea, más probabilidad que esté cercana a ese 6,5. La serie de casos más grandes, el estudio Page, que incluyó a 610 fetos, que encontraron 12,4% en fetos con malformaciones únicas y el 15% en fetos con malformaciones múltiples, pero la crítica que se le hace a este estudio, que en realidad no es una crítica, porque la finalidad de este estudio fue el descubrimiento de genes candidatos, ¿sí? Pero los criterios de inclusión eran muy amplios, como ventriculomegalia leve y PIE-BOT, porque la finalidad no era ver cuál es el rédito diagnóstico del exoma, sino encontrar genes candidatos, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de hacer un exoma? Bueno, evita la odisea diagnóstica en neonatos afectados, acortando tiempos y costos cuando el bebé nace, ponerse a estudiarlo, disminuye la morbimortalidad neonatal, orientando un cuidado y tratamiento neonatal específico. Esto es fundamentalmente importante en las metabolopatías, ya que ni bien nace se puede instaurar el tratamiento, que sabemos que eso cambia mucho el pronóstico, y conocer la etiología permite también realizar un cierre a las familias de los fetos que no van a sobrevivir, y fundamentalmente un asesoramiento para futuros embarazos en cuanto al riesgo de recurrencia. Las desventajas: faltan más estudios y con distintas poblaciones, también podemos encontrar variantes de significado incierto, podemos encontrar variantes patogénicas en enfermedades que tienen penetrancia incompleta y expresividad variable, y es muy difícil hacer el asesoramiento prenatal. El tiempo tarda 3 semanas y el costo, que todavía sigue teniendo un costo alto, pero esperamos también que con el tiempo esto vaya disminuyendo. Y la presencia de hallazgos incidentales. ¿Qué son los hallazgos incidentales? Son los resultados de potencial significancia clínica que se descubren de forma inesperada y que no tiene que ver con el propósito del estudio, ¿sí? Hay una publicación del Colegio Americano de Genética Médica que lo hace solamente para postnatal. Para prenatal no hay nada, pero lo que dice es que los laboratorios deberían informar los hallazgos de mutaciones en 59 genes que producen enfermedades de alta penetrancia y con tratamiento específico, porque pueden cambiar drásticamente el pronóstico, entonces estarían obligados a informar esos 59 genes. Lo que sigue habiendo discusión es qué hacemos con las genes de predisposición a autismo, qué hacemos con las patologías de comienzo tardío o predisposición a cáncer en los niños, si hay que respetar o no la autonomía del niño de querer no saber quizás si tiene mayor predisposición a cáncer, por ejemplo. En prenatal entonces no hay recomendaciones en cuanto a estos 50
59 genes tratables. Les dejo este artículo que es muy interesante del Prenatal Diagnosis de febrero de este año y que hablan los argumentos a favor y en contra de si habría o no que informar estos 59 genes. El ISPD lo que dice es que las parejas deben ser informadas pre-test y ellos decidir qué información quieren y qué información no quieren recibir. O sea que se puede recibir información como que el padre no es el padre, la información de genes a predisposición de cáncer, autismo, comienzo tardío, tiene que quedar escrito si ellos quieren o no quieren recibir esa información. ¿Qué casos se podrían beneficiar con el exoma? Bueno, malformaciones múltiples, respondiendo a la tercera pregunta, más array negativo, cuando existe una alta sospecha de enfermedad monogénica, cuando hay un embarazo previo con anomalías ecográficas similares a las del embarazo actual y que no tuvo diagnóstico, cuando hay muerte fetal recurrente y cuando hay consanguinidad. Es la verdad que el futuro que tienen los exomas es muy promisorio, ¿sí? Nos está permitiendo conocer el fenotipo prenatal de enfermedades mendelianas que solo conocíamos las manifestaciones postnatales. Un ejemplo es la enfermedad de Sotos, que es un síndrome conocido por sobrecrecimiento postnatal, macrocefalia y otras alteraciones, y que dos casos distintos, de dos autores distintos, vieron que la única manifestación que se encontraba en ese feto era RCIU, le hicieron un exoma y encontraron una mutación en el gen responsable de la enfermedad de Sotos. También permite conocer causas de muerte fetal intrauterina antes desconocidas. Se han descrito 19 genes de fuerte asociación con letalidad fetal y para un futuro no muy lejano la posibilidad de hacer terapia génica. Esta la paso. Resumiendo, para dejar en casa, en épocas de pandemia no son para llevar a casa, se van a quedar en casa estos resúmenes. El cariotipo sigue siendo un método muy útil. El array, primera elección, obviamente en caso de que tengamos accesibilidad. En caso de malformaciones o TN aumentada, la QF-PCR se puede hacer inicialmente para hacer un diagnóstico precoz, la secuenciación en caso de sospecha de alguna patología en particular con array y cariotipo negativo, y los exomas un futuro muy promisorio en prenatal y podría usarse en casos seleccionados. Un abordaje razonable, entonces, dependiendo obviamente de cada caso individualizado y de la accesibilidad, es en el feto con malformaciones hacer QF-PCR. Si es positivo, tenemos el diagnóstico, y si es negativo, hacemos cariotipo o array según tengamos la disponibilidad, o se puede empezar con array y después cariotipo. Si es positivo, tenemos el diagnóstico. Si es negativo y tenemos un fenotipo característico, se puede hacer gen o paneles. Y si da negativo o si el fenotipo no es característico, estaría la posibilidad y sería aceptable hacer un exoma. Lo más importante entonces es utilizar la mejor tecnología disponible, pero siempre, siempre con un asesoramiento adecuado. Muchas gracias. Bueno, tenemos 4 Muchas gracias, preguntas. Marianela. Me parece que hay preguntas, Guada, ¿no? Sí, hay 4 preguntas del público, empiezo con las primeras. ¿Por qué hacer un panel en vez de secuenciación? No sé si estoy entendiendo la pregunta. El panel es un estudio de secuenciación, pero lo que hace es secuenciar varios genes a la vez, ¿sí? Entonces el panel uno lo hace cuando, como dije antes, uno encuentra que hay varios genes asociados a esa patología, entonces uno hace la selección de paneles. Quizá lo que habrá querido preguntar es por qué hacer paneles en vez de exomas, ¿o no? No sé quién fue el que preguntó. Solamente eso pregunto. No Sí. sé si paso a la segunda, y si Marcio quiere hacer alguna otra pregunta, la puede hacer en el chat. ¿Cuál es la Perdón, mejor? a ver, yo creo que una cosa con respecto a la anterior. Yo creo que lo que la pregunta dice es, ¿en qué caso vos elegirías un panel sin tener en cuenta el precio, obviamente, un panel por sobre una secuenciación exómica? Ah, secuenciación exómica, claro. Y yo creo que en los casos en los que está muy en claro que es solamente quizás una malformación aislada y localizada en un solo lugar, por ejemplo la holoprosencefalia, uno podría hacer quizás paneles, pero la realidad es que con la disponibilidad y con la diferencia de costo que hoy en día no es tanto, uno con el exoma tiene muchísima más información sabiendo que se expone a todas estas contras que tienen, ¿no? De los hallazgos incidentales y todo lo demás. Pero hoy en día creo que los exomas van a terminar desplazando a los paneles. La siguiente pregunta, ¿cuál es la mejor técnica para detectar contaminación materna en caso positivo que se sugiere realizar? No sé si Marianela querés dejar de compartir tu pantalla, así te vemos a vos. ¿No me ven a mí, si no? Ahora sí. ¿Se escuchó la pregunta o la repito? Sí, no, ¿en cuál es el que detecta?
¿Cuál es la mejor técnica para detectar contaminación materna y en caso de que haya, qué se sugiere realizar? UFPCR puede detectar contaminación materna y la verdad que técnicamente el laboratorio no sé cuál sería la mejor para descartarlo. Esa no sé si responderlo, no sé si Laura, que está en el panel, puede responderme esa pregunta. Sí. Escuchar. Cada laboratorio usa una técnica y, por ejemplo, se pueden usar marcadores cromosómicos, STR, que se compara el feto con la madre, pero eso es de cada uno y es independiente de la técnica que vayas a hacer. Independiente si haces un array, o si haces un exoma, o si haces una secuenciación de paneles, es una técnica aparte que compara secuencias muy chiquititas de la madre y del feto. Y de acuerdo a la cantidad de secuencias que comparten o no, presentes en la muestra, te dice si hay contaminación materna o no. ¿Puedo hacer una aclaración? Si querés decir qué hacer con la muestra si tiene contaminación, depende, en realidad, no sé, bueno, si querés contestar, Marianela. ¿Cómo, perdón? ¿Qué hacer con la muestra si tiene contaminación? En realidad, cada laboratorio tolera de acuerdo a cómo, porque esto también depende de cómo funciona el laboratorio y uno va viendo a medida que el laboratorio va avanzando, bueno, cómo funcionan los test. Hay un porcentaje de contaminación materna que el laboratorio tolera. Si se supera ese porcentaje, se considera que la muestra no es informativa. Seguimos con la siguiente pregunta, entonces. Para ventriculomegalia, ¿cuál sería el estudio más indicado, además de cariotipo? Si es aislada, cariotipo, y se pueden hacer paneles de genes asociados, como habló justo en la charla pasada Laura, que hay paneles de genes asociados a ventriculomegalia, cariotipo y array, ¿no? Primero array y después los paneles asociados a ventriculomegalia. ¿Existe un valor de translucencia nucal a partir del cual obtendríamos más beneficio haciendo microarray y no solo cariotipo? Sí, lo había dicho antes, que es a partir de 4. A partir de 4, entre 4 ya se empieza a ver 4,4% más que los que se ven en el cariotipo de CNVs. Bueno, tenemos 2 preguntas más y ya cortamos por el tiempo. ¿El FISH no tiene alguna indicación actual? Sí tiene indicación actual, pero la QFPCR es mejor, tiene mejor resultado, es más sensible, entonces hoy la QFPCR desplazó al FISH para lo que es la detección rápida, pero la realidad es que hay algunos laboratorios que lo siguen haciendo y es una técnica que sirve, que se puede usar. Perfecto. Y la última, en las cardiopatías congénitas complejas, ¿qué recomienda? ¿QFPCR y array? Sí. Sí, QFPCR y array. Sí, siempre lo ideal es hacer array y, bueno, siempre pensando también en el síndrome de Di-George, en las cardiopatías uno siempre trata de pedir array porque es de las malformaciones congénitas o de los órganos y sistemas que más se relacionan con copy number variants patológicas. Perfecto, gracias Marianela, perdón. Gracias. Bueno, y vamos a entrar en la última. Nos hemos dado algunos lujos más allá de las charlas con respecto a algunos panelistas sorpresa que tenemos. Lo tenemos conectado al doctor Waldo Sepúlveda, lo tenemos conectado al doctor Adrián Caravelli, estaba conectada la doctora Liliana Boto, Santiago Chávez desde Ecuador, así que bueno, la verdad que bueno, muy agradecidos porque se hayan tomado el tiempo para participar de ver estas charlas. Y vamos, bueno, ahí lo perdimos al doctor Sepúlveda. Vamos a terminar con la charla sobre TAPS que va a dar el doctor Lucas Otaño. Ahí lo tenemos a Waldo. Waldo, muchas gracias por conectarte. Bien, Lucas, ¿querés compartir tu pantalla? Bien, ¿querés que hagamos las preguntas? Como vos dispongas, Adolfo. A ver, si querés hacemos rápido las preguntas, así Dale. arrancamos.
Las tengo que leer porque después para los que ven en YouTube no ven esta votación. Bien, la primera pregunta es, ¿el diagnóstico de TAPS suele asociarse con A, inserción velomentosa del cordón, B, inserciones discordantes del cordón, C, anastomosis grandes, D, anastomosis filiformes? Bien, ya votaron más del 50%. Vamos a poner los resultados. Bien, bueno, la mayoría opinó que se asocia a anastomosis filiformes. Vamos ahora a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las implicancias del diagnóstico de TAPS en el pronóstico perinatal y a largo plazo de los gemelos? 1. Tiene baja mortalidad perinatal comparada con otras complicaciones severas de los monocoriales, tales como el síndrome transfundido-transfusor y la restricción de crecimiento selectiva. 2. Tiene menor tasa de alteraciones del neurodesarrollo a largo plazo comparado con otras complicaciones severas de los monocoriales, como el síndrome transfundido-transfusor. 3. Tiene una tasa de complicaciones perinatales y a largo plazo similar al síndrome transfundido-transfusor. Y 4. No afecta significativamente el manejo del embarazo. Bien, ya votó más del 50%. Segundos finales para emitir la opinión. Muy bien, bueno, la mayoría opinó que tiene una tasa de complicaciones perinatales y a largo plazo similar al síndrome transfundido-transfusor. Y la última pregunta, a ver, perdón, vamos a compartir ahí. Bien, la última. ¿Cuál de las siguientes alternativas terapéuticas no tiene un papel en el manejo del TAPS? Amniorreducción seriada, manejo expectante es la 2, la 3 es fetoscopía láser, la 4 es transfusión intrauterina con o sin exsanguinotransfusión, y la 5 es adelantar el parto. Bien, ya votaron más del 50%. Vamos a ver los resultados. Bien. La mayoría opinó que la amniorreducción seriada no tiene lugar en el manejo del TAPS. Bueno, así que vamos a escucharlo a Lucas. Gracias, Lucas. Te escuchamos. Bueno, ¿se escucha bien? Perfecto. Bueno, buenas noches. Gracias a Sadip por esta invitación y bueno, feliz Día del Amigo para todos y bienvenido a todos los próceres que mencionaste y amigos que nos visitan en este webinar. Bueno, vamos a hablar o actualizar algunos aspectos. Obviamente no lo vamos a tratar todo, pero vamos a actualizar algunos aspectos del TAPS, que sin duda da la impresión de que hasta ahora, yo diría, lo hemos subestimado un poco. Y me parece que ya hay información bastante contundente en cuanto a la importancia del TAPS, aunque todavía quedan una innumerable cantidad de aspectos sin resolver. Si revisamos las complicaciones en gemelares monocoriales, recordemos que los gemelares monocoriales, además de todas las complicaciones de cualquier embarazo, tienen propias de ellos. Unas son las más raras, monoamnióticos, siameses o el TRAP, que es menos del 1% o 1% en total. Y después las otras complicaciones severas tienen que ver con la discrepancia entre gemelos, que básicamente es 1/3 de todos los gemelos monocoriales. Es decir, que cuando nosotros diagnosticamos en primer trimestre precozmente un gemelar monocorial, tenemos por delante la chance de tener
un tercio, 1 de cada 3 va a tener alguna complicación severa. Y si nos concentramos un poco en estas más frecuentes, las discrepancias entre gemelos, ya todas estas discordancias o discrepancias están estandarizadas para hacer el diagnóstico de las complicaciones más severas. Discordancia para tamaños, es lo que nos da el RCU selectivo, complica el 15% de los monocoriales. Discordancia del líquido amniótico, el síndrome transfundido transfusor, alrededor del 10% de los monocoriales. Discordancia para hemoglobina, que es lo que vamos a tocar esta noche, alrededor del 5% de los monocoriales. Y malformaciones estructurales alrededor del 5%, sin contar con las anomalías cromosómicas o génicas de los riesgos habituales de cualquier embarazo. Ahora, nosotros nos vamos a concentrar en esto, 5%, que sería más o menos 1 de cada 20 gemelares monocoriales, y probablemente me parece que no estamos cerca de estar diagnosticando 1 de cada 5, probablemente lo estamos subestimando. Ahora bien, la historia del TAPS es una historia reciente, es una enfermedad, es un trastorno joven, porque la primera cita, la primera referencia del TAPS prenatal es del 2006, y lo hacen en relación al TAPS como complicación post-láser. Lo describen dentro de las complicaciones luego de hacer un láser. Y puse algunos apellidos en rojo, como Masami Yamamoto, compañía, colega de acá al lado también, como Waldo, de Santiago de Chile, de Prest, quien nos ha visitado, amigo de SADIP, nos ha visitado en el último SADIP, y en el 2007, un año después, se describe el TAPS espontáneo, lo describe el grupo de Leiden, de Holanda, y el grupo de Lo Priore y OEPS, ambos que nos visitaron, también amigos de SADIP. Y o sea que esto nace hace 13, 14 años. Y vayamos a ver un poco el producto de qué, esta complicación. Y tiene que ver con una transfusión feto-fetal desbalanceada, o es parte de estos desbalances del intercambio de sangre que hay entre gemelos. Entonces, en realidad, lo que tenemos es de un gemelo al otro, en vez de el intercambio ser parejo, hay un desbalance y pasa más de un gemelo que se transforma en donante o dador, a otro gemelo que se transforma en receptor. Si ese desbalance se produce a través de anastomosis grandes, lo que hay son grandes cambios de volumen de sangre. Y lo que produce es el síndrome transfundido transfusor. Ahora, si lo que tiene la placenta son anastomosis pocas y pequeñas, o anastomosis filiformes, lo que produce es, más que de volumen, un drenaje de glóbulos rojos que va produciendo anemia en el dador y policitemia. Y es lo que va a producir el TAPS espontáneo. Y después tenemos otro TAPS, que es el que se produce cuando queremos solucionar el síndrome transfundido transfusor. Como producto de una dicorionización incompleta, lo que tenemos es el TAPS post-láser. Ahora bien, como habíamos dicho, esto entonces sería el resultado de presencia de anastomosis filiformes, y fijémonos, esta es una placenta que nosotros quemamos en su momento por un transfundido transfusor, pero nacieron y terminamos el embarazo con diagnóstico de TAPS. Nosotros vemos acá varias zonas coaguladas, pero hay una zona ahí donde si la agrandamos, vemos que hay una anastomosis filiforme, y esto dio lugar a dos recién nacidos con la secuencia anemia policitemia. Ahora bien, este es un dato y posiblemente uno de los slides más importantes. Los resultados en TAPS. Fíjense los resultados de síndrome transfundido transfusor. 22% de mortalidad perinatal, 21% de morbilidad neonatal severa y un 10% de retraso de o afectación severa del neurodesarrollo. Con lo cual, y es realmente una entidad que le damos esta magnitud, porque tiene realmente complicaciones e implicancias severas. Ahora bien, veamos los resultados en TAPS. Fíjense que tanto la mortalidad perinatal como la morbilidad perinatal severa, que incluso es un poquito mayor, como el retraso severo en el neurodesarrollo, son similares, con la variante quizás más importante que tenemos que tener en cuenta, que el feto anémico prenatal, cuando miramos las anomalías del neurodesarrollo, el feto donante tiene una tasa mucho más alta que el feto receptor en anomalías
del neurodesarrollo, cosa que no ocurre en transfundido transfusor. Es decir, que el donante tiene una tasa, el donante o anémico, tiene una tasa alta de secuelas. Ahora bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, básicamente hoy el concepto más nuevo, no vamos a entrar en detalles de esto, el concepto más nuevo es una diferencia en los picos sistólicos de la arteria cerebral media mayor a 0,5 mom. En uno tenemos pico alto en el anémico y un pico bajo en el policitémico. Otros aspectos diagnósticos es muchas veces vemos las placentas con distintas ecogenicidades. Vemos una placenta muy ecogénica, cuasi blanca, gorda, que es la del anémico, y una placenta más de aspecto normal, menos ecogénica, la del policitémico. Lo mismo acá, una placenta gorda y ecogénica, que es la del anémico, y bastante más grande que la del policitémico. Y después hay otras características, es que lo que no tenemos es alteraciones en los líquidos son iguales. Y después se describe diferencias en el hígado. Este es un hígado bastante homogéneo, el anémico, y después un hígado con, se le llama de cielo estrellado, en el policitémico. Ahora bien, ¿cuándo aparece el TAPS espontáneo? Y hasta hace pocos años, yo creo que la mayoría pensábamos, o por lo menos nosotros pensábamos, que era fundamentalmente una afectación del último trimestre, que aparecía el TAPS espontáneo. Sí aparecía en el último trimestre, y de hecho muchas guías, inclusive la guía británica, decía, recién empezar a hacer arteria cerebral media, el Doppler de la arteria cerebral media en el seguimiento de los gemelares a partir de las 28 semanas. Ahora, fíjense en el registro que se hizo de multicéntrico de TAPS, fíjense que el 75% de los TAPS aparecen antes de las 30 semanas. Es decir que da la impresión que por ahí no lo estamos diagnosticando adecuadamente. ¿Y cuáles serían los signos clínicos de alarma? Fíjense, en el caso de transfundido transfusor, que tenemos polidramios, bueno, a veces podemos no hemos visto a la paciente, pero cuando nos llama algún colega diciendo que tengo una paciente con abdomen distendido o con contracciones, etcétera, etcétera, y nosotros enseguida pensamos, si está alrededor de las 20 semanas, pensamos que esto debe ser un transfundido transfusor. Ahora, los signos alarmas de TAPS, nada, no existen, es decir, que son asintomáticos, es decir, que lo tenemos que buscar deliberadamente, no se nos va a aparecer espontáneamente si no lo buscamos o no lo medimos. Vamos este año, Lisbeth Lewis hizo una revisión que publicó en Prenatal Diagnosis, que lo recomiendo, porque es cómo asesorar a una pareja con monocoriales, y trae un poco todos los conceptos más nuevos de monocoriales, y hace un muy buen resumen. Lisbeth Lewis, era invitada de SADIP este año, espero que pueda hacerlo el año que viene, y genera la guía de seguimiento, yo creo que resume la mayoría de las guías. Entonces, todos coinciden, 11, 14 semanas, medirlo, y después a partir de las 16 semanas, cada 2 semanas, hasta las 36, 37. ¿Qué hacemos en la ecografía de 11, 14? Ya sabemos, corionicidad, fechado, etc. En la primera parte del segundo trimestre, screening de anomalías, screening de transfundido transfusor y screening de RCIU. Y si hubiera pesos fetales discordantes o líquido amniótico discordante, Doppler de arteria cerebral media y Doppler umbilical también. Ahora, después del scan fetal, a partir de las 22, se hace sistemáticamente screening de anomalías, de transfundido transfusor, de RCIU y de TAPS. Es decir, que tendremos, lo que sugiere es hacer screening de TAPS a partir de las 22 semanas, es decir, hacer arteria cerebral media en todos esos controles cada 2 semanas. Y por supuesto a las 36-37 ofrecer nacimiento electivo. Y por supuesto la otra variante que agrega la guía, dice, bueno, todo esto es cada 2 semanas, pero si tenemos líquidos amnióticos discordantes o pesos fetales discordantes que no configuran todavía un diagnóstico anormal, o tenemos picos sistólicos discordantes, bueno, entonces veámoslo una vez por semana, cosa que hacemos habitualmente en la práctica. Y la otra cosa es que dice, ojo, a partir de las 32 semanas, por ahí verlo cada 2 semanas es un poco demasiado alejado. Pensemos que, y puntualiza que el gemelar monocorial tiene un riesgo de preeclampsia de pretérmino de
10 veces más que el embarazo único, y luego de las 35 semanas tenemos 20 veces más de riesgo de preeclampsia. Y por supuesto, siempre tienen riesgo los monocoriales, aún los no complicados, un poco más de riesgo de muerte fetal que los embarazos únicos o los bicoriales. Ahora bien, ¿cómo lo clasificamos? ¿Lo detectamos? ¿Cómo lo clasificamos? Bueno, o sea, hay propuestas de clasificación a los efectos de tratar de estandarizar, pero esto no quiere decir, al igual que en transfusión de transfusor, no quiere decir que sea progresivo, como en cáncer, estadio 1, 2, 3 y 4 del cáncer, sino son distintas situaciones que tratan de resumir e intentan tipificar los distintos. El básico, que es el diagnóstico, es un delta, una diferencia en el pico sistólico de más de 0,5 moms, el estadio 2, 0,7 moms, más de 0,7, y ya después el 3 cuando hay, esto es parecido al TTTS, cuando hay compromiso del Doppler, 4 cuando hay hidrops, y 5 cuando hay muerte fetal, de uno o ambos. ¿Y cómo lo vemos al nacimiento? Bueno, al nacimiento se ve un recién nacido pálido y otro rubicundo, y la placenta típicamente tiene pocas anastomosis y son finitas. Y hay una clasificación postnatal de TAPS que tiene que ver, y está clasificada en los distintos estadios también, con diferencias de hemoglobina. Ahora fíjense, además de las diferencias de hemoglobina, tiene que tener un índice de reticulocitos entre los dos gemelos mayor, una diferencia mayor del 1,7 veces. ¿Por qué esto? Bueno, porque si no tiene reticulocitos, por ahí la anemia o la palidez y la rubicundez o la diferencia de hemoglobina puede ser por una transfusión aguda en el momento del parto. A veces ligadura tardía de cordón y se produce una hemorragia de uno de los gemelos y por ahí nace uno anémico y el otro policitémico. Entonces, un poco lo que dicen es, en la definición de TAPS postnatal, además de las hemoglobinas, tengo que tener reticulocitosis en el anémico. Ahora bien, volvamos al registro que junta realmente un número de casos importantes de TAPS, la mayoría son prenatales y postnatales, y después, fíjense que hay un poco más de la mitad de los TAPS registrados son espontáneos y 42% son post-láser, que serían las dos formas de TAPS. Una cosa interesante es que uno solo de estos puede tener prevención, o tenemos una intervención preventiva, que es el TAPS post-láser. ¿Y cómo podemos prevenir? Bueno, cuando vamos a hacer una dicorionización, fundamentalmente la causa más común por síndrome de transfusión transfusor, que sea completa. Y esta prevención se ha visto y se ha comprobado con el tema de la técnica de Solomon. Esto es un trial que ya se hizo hace algunos años, que fue publicado en el 2014, y el estudio Solomon lo que hacía era comparaba la coagulación selectiva, la habitual que se hacía antes, y buscar cada anastomosis y coagularla, versus hacer lo mismo, ir buscar cada anastomosis y coagularla, y después unir con láser los distintos puntos de coagulación. Y lo que se vio claramente, si tiene un efecto, esto es la disminución de TAPS post-láser. Fíjense, 18% tuvieron en el grupo de coagulación selectiva versus con la técnica de Solomon 3% de TAPS. Y bueno, ¿cuándo se diagnostica el TAPS post-láser? Básicamente en las épocas en las que se hace los tratamientos, aunque hay TAPS tardíos que aparecen tardíamente luego de los láseres, o sea, no necesariamente, no es que si no se disparó un TAPS a las 2-3 semanas post-láser no va a aparecer. Esto puede aparecer hasta 15-16 semanas después del láser. Ahora bien, diagnosticamos el TAPS, ¿cómo lo manejamos? Bueno, hicieron, de los centros que participaron en esto, los TAPS los manejaron, cada uno lo maneja a su manera. Manejo expectante, o sea, no hacer nada, casi un tercio, otros hacen láser, otros hacen transfusiones intrauterinas, incluso combinado con exsanguino transfusión, parto inmediato, hacen el diagnóstico y lo hacen, obviamente debe tener que ver con en qué momento del embarazo están, otros hacen feticidio selectivo, o eventualmente hubo casos también de finalización del embarazo. Es decir que, y esto no está uniformado, y cuando uno ve en cada uno de los centros, se va haciendo, algunos tienen muchísimo manejo expectante, otros tienen muchísimo láser, otros tienen muchísimas transfusiones. Y los resultados tienen algunas variaciones, pero básicamente
son parecidos. La mayoría tienen partos entre finalización del embarazo entre 31 y 33 semanas, y con morbilidad neonatal severa parecida en la mayoría de los casos, y la mortalidad perinatal también. Es decir que no se sabe exactamente qué es lo mejor. Los únicos que han intentado esquematizar o tratar de racionalizar y postular algún tipo de manejo prenatal del TAPS han sido el grupo de los holandeses, el grupo de Leiden, de Lopriore y OEPS, y lo dividieron en base a las semanas, antes de las 28 semanas, 28, 32 o más de 32. Y en base a los estadios. Acá tenemos anotados ayuda a memoria de los estadios. Entonces, todo lo que sea estadio 1, en cualquier momento, es conducta expectante. Es decir, si solo lo que tengo es una diferencia de pico sistólico de más de 0 y menos de 0,7 moms, bueno, conducta expectante. Si antes de las 28 semanas tengo un estadio 2 o más de TAPS, o después de las 28 semanas tengo un estadio 3 o más de TAPS, entonces sí proponen hacer algo. Si es antes de las 28 semanas, hacer un láser. Si es entre las 28 y 32, hacer transfusiones intrauterinas con o sin exsanguíneo transfusión del policitémico. Y si estoy de más de 32, hacer el parto. Y entre las 28 y 32 semanas o más, si tengo un estadio 2, mirar si es progresivo o no. Si no es progresivo, lo sigo esperando, lo sigo manejo expectante. Y si es progresivo, lo paso a tratamiento o a nacimiento. Esto, obviamente, es una propuesta, sin duda está lejos de saber si esto es lo que hay que hacer. Esta es gente que tiene mucha experiencia en TAPS, probablemente de los que más tengan, porque fueron los que lo describieron, y esto es lo que proponen. En este momento hay un trial de esto, de manejo prenatal del TAPS, un randomizado con láser versus tratamiento que haga el centro. Un poco para mostrar nuestra experiencia en TAPS post-láser, nosotros de este total de fetoscopías, fíjense, en los monocoreales biamnióticos, 161 pacientes y hubo 169 procedimientos. Quiere decir que en 8 pacientes tuvimos que hacer 2 fetoscopías. De estas 8 refetoscopías, 6 eran por TAPS. Estos son en este momento los resultados de cómo está funcionando el programa, con 69% de sobrevida doble y 89% de sobrevida de por lo menos 1. Y si miramos las distintas indicaciones de fetoscopía, en 6 pacientes, como les decía, tuvimos que hacer una fetoscopía por TAPS. Esto es un 3,4%. A esto quizás habría que agregarle 2 pacientes más que los manejamos con transfusiones sanguíneas, transfusiones, porque habían hecho un TAPS bastante tardío, donde nos parecía que era muy difícil entrar a volver a hacer una fetoscopía. Les muestro este video rápidamente para ver, además de que se nos partió ahí el borde de la óptica, me parece. Fíjense, va a ser para ver, entramos a una refetoscopía de un caso TAPS y vamos a ver la diferencia de la tonalidad de las placentas. Fíjense, esto rojo es la placenta del policitémico y esta es la placenta del anémico. Con lo cual, en este caso fue relativamente sencillo porque enfrentamos y todo lo que cruzaba de lo blanco a lo rojo, que eran finitas, lo quemamos. Y fue un caso que anduvo muy bien, pero era muy autoexplicativo lo que estábamos viendo en términos de la placenta. Después hemos tenido también otros casos con conducta expectante, y lo muestro para que vean que efectivamente puede pasar. Fíjense, hace el TAPS, empieza a subir el pico sistólico del anémico hasta que se muere. Cuando se muere, se normaliza el policitémico. Es decir que está asociado con muerte perinatal y con muerte prenatal. En resumen, y como comentarios finales de lo que intentó ser una actualización, claramente es una complicación severa del gemelar monocoreano. No es una complicación light, como pensábamos en algún momento, una complicación del tercer trimestre, que bueno,
de última adelantamos un poco más el parto y lo manejamos postnatalmente. Es una complicación severa. Segundo, es una complicación severa que ocurre 75% de los casos antes, recuerden, de los espontáneos, no de los post-láser. De los espontáneos, 75% ocurren antes de las 30 semanas. Es decir, que lo tenemos que buscar deliberadamente. No nos da síntomas, lo tenemos que ir a buscar. La única intervención de prevención de esto es poder prevenir el TAPS post-láser con una adecuada dicorionización. El screening no está estandarizado. De hecho, algunas guías, incluso la guía de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal de Estados Unidos, dice que no hay que hacer screening, que no hay que hacer pico sistólico. La británica propone a partir de las 28 semanas, es decir, que no está estandarizado y ni está universalmente aceptado. Todavía no se conoce claramente el mejor tratamiento, y como les decía, hay un trial en marcha, y yo pienso que como desafío y mensaje nuestro, local, y después me gustaría para conocer la opinión, por ejemplo, de Waldo, que tiene mucha experiencia en esto, yo creo que el desafío principal para nosotros es mejorar la detección, tanto prenatal como postnatal. Nosotros particularmente creo que no tenemos un registro adecuado de todos los casos, tanto prenatales como postnatales. Incluso a veces nos enteramos, nacieron chicos que lucen como TAPS, se le hacen las hemoglobinas y realmente uno confirma TAPS. Sin embargo, no tenemos una correlación ni lo tenemos clasificados adecuadamente. Es decir, me parece que el TAPS espontáneo, con una incidencia del 5%, el siguiente paso nuestro es que, primero, mi interpretación es, primero, los gemelares monocoriales deben ser seguidos por gente especializada que pueda seguir embarazo monocorial. Tiene que estar muy estandarizado. Y segundo, creo que hay que buscar deliberadamente y claramente, por lo menos a partir de las 20 semanas, sí o sí da la impresión que debiéramos medir pico sistólico de la arteria cerebral media de rutina. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Lucas. Hay una pregunta del público que dice, ¿cuál es la incidencia del STT más TAPS espontáneo? Hay 2 o 3 papers de distintos grupos que hacen eso, y no es alta, pero existe, que en el momento que que diagnosticas un STT y que lo vas a tratar, tiene una discrepancia de picos sistólicos, y está alrededor del 10 al 15% de los STT, más alrededor del 10%. Y lo que sí, uno de los papers marca que no cambia el pronóstico del tratamiento del transfundido transfusor. Es decir, uno espera que si corrige el transfundido transfusor, esté corrigiendo también esa discrepancia probable de hemoglobinas. Bien, gracias. Es la única pregunta del público. No sé si algún panelista quiere hacer alguna pregunta. Hola, Lucas, te hago yo un comentario con respecto a lo que presentaste. Bueno, como siempre, súper didáctico, súper claro, con excelentes presentaciones. Igual el resto de los panelistas. Yo siempre aprendo, me encanta escucharlos, porque todos los días se aprende. Orgullosa desde ya de Adolfo, porque uno lo ve crecer, será porque lo conozco de pequeño, digamos, sí, y la verdad que excelente, con todo lo que hacen y cómo han progresado, están a nivel de los primeros del mundo. Y eso lo digo con total seguridad. El comentario que te hacía era que, bueno, uno se pregunta, ¿no? Un poco mirando a la distancia. Y mirando a la distancia, digo, con tantos años en los cuales no se hacía nada de todo esto, y en realidad estas patologías nos sorprendían en el momento del nacimiento del gemelar, porque no teníamos este tipo de diagnósticos, o lo sospechábamos. Teníamos el famoso stuck fetus, que era el que estaba pegado a la pared y no sabíamos bien qué era, años y años atrás estoy hablando, ¿no es cierto? En eso, bueno, el transfusor transfundido tuvo su buena definición y ya lo teníamos bien claro, y toda la discusión que es el láser y las amioreducciones, etcétera, etcétera. Pero la secuencia TAPS, que es la de anemia policitemia, es, en mi apreciación, y me asocio un poco a las propias estadísticas que presentaste,
es más frecuente en este momento que lo que uno podía llegar a ver, la secuencia anemia-policitemia. Y es evidente que le hace una muy buena contribución los tratamientos del láser. Y yo supongo que no sé cuál es tu opinión, que tienen tanta experiencia en esto, que cuanto más precoz son los tratamientos en láser, seguramente estos vasos que son ínfimos, que pueden llegar a quedar en esos momentos mucho más tempranos del embarazo, o sea, en las etapas precoces en que puedan hacer un láser, los más precoces de todos, pasan desapercibidos, evidentemente, y son los que quedan y que luego te transforman en una secuencia anemia-policitemia. Porque si no, en el pasado los tenía como que haber visto, así como veíamos el transfusor transfundido espontáneamente, teníamos que haber encontrado muchos más secuencias anemia-policitemia. Cada vez que atendíamos un gemelar, que llegaba un gemelar al término, porque como no tenía nada antes, no tiene diferencia en volumen de líquido, no tiene diferencia en tamaño, no tiene diferencia en nada, lo único es en esta característica, y como dato, digamos, del chululaje, yo recuerdo que el profe Margulies había atendido el parto de un famoso locutor que tuvo mellizas, que estaba casado en ese momento circunstancialmente con una famosa joven de la televisión que tiene el mismo nombre, Liliana. Y yo recuerdo en ese parto gemelar que en algún lugar por ahí tengo la diapositiva de la placenta, que era realmente lo que hoy tendríamos que haber llamado una secuencia anemia-policitemia, porque no fue un síndrome transfusor transfundido, estas niñas, pero sí una secuencia anemia-policitemia espontánea, porque en ese no habíamos hecho ningún tipo de tratamiento, nada, ningún método invasivo, las dos tuvieron pesos similares, o sea, no había ninguna discordancia, pero sí el que nos llamó la atención, y por eso el profe que siempre tenía a cuestas una máquina de fotos, y nos decía, ustedes siempre tienen que tener una máquina de fotos cuando están atendiendo, porque siempre hay algo interesante para fotografiar, está la foto de esa placenta, de esas gemelas, que una está pálida y la otra está rebosante de glóbulos rojos, ¿no? Único caso que yo realmente reconozco y recuerdo de tantos años previos, te imaginas de qué época nos estamos hablando, que veíamos espontáneamente los gemelares. No sé cuál es tu opinión o de cualquiera de los otros panelistas que ahora trabajan tanto, como Adolfo, como todos ustedes que trabajan en láser y bueno, y que ven los casos, ¿no? Mario, inclusive, que lo veo por allí, y tantos otros. Me encantó la parte cholula del cuento, Liliana. Pero, esas cosas que te imaginas tener la placenta esa fotografiada, que la tengo que encontrar entre tantas cosas con la mudanza de la fundación. Yo cuando vi, y sospecho que le habrá pasado, y ahora que me gustaría escuchar si por ahí, si sigue Waldo en línea, o Adolfo también, que está involucrado con eventualmente tratar estas cosas, que es, digamos, cuando se pusieron a juntar los especialistas, los grupos, los centros, y hacer el registro, fíjate que registraron más TAPS espontáneos que post-láser. Es decir, que pareciera que el láser obviamente no los podés prevenir todos, como decís vos, puede haber anastomosis que no las ves, o aunque hagas el Solomon, muchas anastomosis filiformes son periféricas, están al costadito de la placenta, incluso al borde, o incluso van por la membrana y entran. Es decir que, pero obviamente ha mejorado mucho el hecho de mejorar la calidad de dicorionización. A mí me parece que el desafío ahora es el otro, es decir, probablemente muchas muertes, que no es algo infrecuente, de gemelos, tengan de base esto. Además, porque acompaña también, no solo acompaña en un porcentaje a los transfundidos, sino que acompaña en un porcentaje también significativo a las restricciones de crecimiento selectivos. Es decir, que eso empeora las cosas y dificulta después el manejo de esas cosas, es difícil. Pero a mí me parece que debiéramos buscarlo más deliberadamente, es decir, este ingreso ahora de los distintos grupos, y yo creo que el trial va a aportar bastante luz de una cosa que, como vimos, es una enfermedad nueva, entre comillas, va a mejorar, y me parece que nosotros en el screening no lo tenemos
Lo hacemos, pero no lo tenemos tan, tan claro pensado. como manejamos transfundido transfusor, por ejemplo, o restricción de crecimiento. No Está sé pensado, y quizás simplemente con estar haciendo en forma rutinaria la velocidad de picos histórico de la cerebral media, podrían ya tener una pauta de lo que le está pasando a los fetos, ¿no? A pesar de que no ven ningún otro cambio, hacerlo rutinariamente, que hoy cada vez está aplicando más la velocidad de picos históricos con respecto a resultados hemodinámicos en el feto, ¿no? Así sea el feto único. Así que, pero bueno, me encantó todas las presentaciones. Creo que Mario... Bueno, hay... muchas gracias a todos. La verdad que, bueno, sí, creo que esto que dice Lucas de que el TAPS es el hermanito olvidado de las complicaciones de las monocoreales, el menos espectacular, pero con los datos que mostró del grupo holandés, es escalofriante, ¿sí? Porque nos está pasando por al lado. Nosotros desde hace tiempo que hacemos screening, pero lo hacíamos en general desde las 18 o 20 semanas, y esto que mostrás nos hace replantear esto de llevarlo a las 16, y bueno, a veces por ahí hacer una cerebral media muy temprano es más difícil, porque los fetos se mueven más. También las curvas a veces no llegan, las curvas que uno dispone llegan por ahí hasta las 18 semanas, algunas hoy en día llegan hasta las 16, pero bueno, sí, creo que esto hay que tenerlo más en la cabeza. No sé, Mario, si querés hacer algún comentario de esa parte. Sí. Hay unas preguntas más. Un comentario, Adolfo. ¿Puedo? Sí, te escuchamos. Dos cositas. Bueno, primero, felicitar las 3 exposiciones, que estuvieron, la verdad, excelentes, brillantes, impecables. Y ahora, una pregunta para cada uno. Una para vos, Fito. Por ejemplo, vos ya tenés una serie de casos muy importantes. Cuando vos te comparás con el MOMS, por ejemplo, a cielo abierto, ¿qué diferencia encontrás? ¿Tenés los mismos resultados? ¿Tenés mejores resultados en cuanto allá, digamos, a la parte motora? O sea, si vos, una autoevaluación tuya, por ejemplo, ¿no? Suponte, no sé, tenés 60 casos. Si los comparás con los resultados de MOMS inicial, ¿en qué diferencia habría? ¿O son las mismas? ¿Son mejores? ¿Cuál es la sensación de ustedes y los números, no? Bueno, no lo voy a mostrar ahora, pero hace unas 2 semanas revisé los datos de, creo que son 52, 54 nacidos, sí. Y en lo que encontramos diferencias significativas a favor de nuestra experiencia es en derivación ventrículo-peritoneal, que está en aproximadamente 20%, ¿sí? Es decir, necesidad de tratamiento de hidrocefalia en el primer año de vida. Transfusión, no tenemos significativamente menos transfusiones que el estudio MOMS. Y lo tercero que es diferente es dehiscencia de la histerografia, que tenemos 0. Creo que es difícil por ahí interpretar y saber a qué se deben esas diferencias. Creo que, bueno, también el grupo de Filadelfia, cuando publicó los 200 casos posteriores a MOMS, mostró también que ellos tenían diferencias, o sea, que habían mejorado, o sea, que hay una parte que creo que tiene que ver con toda la experiencia y la curva de aprendizaje. Otra podría ser atribuible al tamaño de las incisiones y algunas modificaciones que nosotros hemos hecho en la técnica, pero bueno, eso es lo que, las 3 cosas que son diferencias son esas 3. Está bien. Y otra cosa en relación, digamos, a tu experiencia, ¿siguen haciendo, o sea, siguen defendiendo todavía el tratamiento laparoscópico versus el abierto? A ver, nuestra experiencia todavía es limitada en fetoscopía, está limitada como para, tenemos 4 casos, no da para hacer mucha estadística. Lo que podemos decir es que, o yo te puedo decir mi impresión personal, en nuestras manos, es que obviamente que la cirugía fetoscópica aumenta las chances de que la paciente tenga un parto, 50% fueron partos, y probablemente aumenta las chances de que ese nacimiento sea más tarde, pero creo que, o por lo menos a mí tengo mis dudas con respecto a si todos los casos son realmente abordables mediante cirugía fetoscópica, porque me parece que el control del cierre
de la herida o del mielo es más precario y hay más probabilidad, y nosotros nos ha pasado, de tener que completar el cierre postnatalmente, que es algo que nunca nos ha pasado con la cirugía abierta. Así que, sabiendo que todavía es una técnica nueva, es una técnica más compleja y que todavía debe ser considerada como experimental, sí, creo que es una pregunta abierta, ¿sí? No podemos saberlo. Está bien. Bueno, y en relación a la conferencia de Marianela, me pareció excelente, muy didáctica, espectacular, pero hoy en el país creo que lo único que podemos hacer es, digamos, ese cariotipo convencional y la QF. Y me parece que todo lo demás, hay pocos lugares que lo hacen y me parece que todavía no es tan accesible. No obstante, me parece buenísimo la charla y que se pueda difundir esto, pero no conozco un centro público que pueda hacer un microarray o estos estudios así tan complejos, XOMAS y demás. Decime cómo están en el italiano, cómo están en el austral, y si alguien sabe si a nivel público puede haber alguna accesibilidad para estos estudios. Yo estoy trabajando, bueno, en Tucumán, y estoy trabajando en privado. Hemos ofrecido microarray en pacientes particulares, exomas no, pero sí, la realidad es que puede acceder un grupo limitado de pacientes, y según tengo entendido, en los hospitales públicos no, pero bueno, la idea un poco del estudio es ver lo que se viene y saber que los exomas hoy están bastante inaccesibles, pero con el tiempo, al hacerse más masivo, digamos, la idea es que esto va a ser mucho más accesible. Claro, está bien. Y en Mario, relación a... el Rivadavia tiene microarray. ¿Cómo? El Rivadavia tiene microarray. Ah, bueno, el Senagen. El Senagen. El Senagen, está bien. Nosotros Bueno, buenísimo. también, pero privado. Pero en forma pública lo que pasa es que les cuesta también pagar los kits. Claro, está bien. Bueno, ya vendrá con el tiempo. Y la otra cosa es en relación a la charla de Lucas, impecable, la verdad. Digamos, ¿quién iba a decir cuando empezamos a hacer láser? Yo creo que el primer láser en el país, creo que lo hice yo en el Hospital Posadas. Y en ese momento lo que pensamos era solo el síndrome de transfusión fetal y la restricción selectiva de crecimiento. Luego todo esto ha ido mejorando, o sea, ni se nos ocurría el TAPS, ¿no es cierto? Así que, pero lo que muestra Lucas, que tiene una morbilidad, ¿no? Tan importante, cuando hizo una comparación con unas diapositivas entre síndrome de transfusión fetal, creo, y el TAPS, lo cual me parece a mí que está muy bueno, lo que puntualizó, de poder comenzar, o sea, a pesar del trial, de comenzar a utilizar la arteria cerebral media a partir ya de la semana 20, me parece bárbaro. Igual yo creo que lo hacemos, no sé, no. Cuando viene un gemelar que está complicado, digamos, se hace todo el estudio y se hace el Doppler desde cuando viene, creo yo, ¿no? Que esperamos más allá de la semana 20 para comenzar a hacer el Doppler. No sé qué opina Lucas y está Sabino por ahí. Yo creo que lo hacemos, no sé si, salvo que sea muy severa la diferencia, no sé si lo manejamos adecuadamente y le damos la entidad que me parece que le tendríamos que empezar a dar. Eso es lo que yo tengo mis dudas. Nosotros estamos en la revisión de nuestros datos, nada más que revisando picos históricos en distintos pacientes, sí. Y estoy seguro que vamos a encontrar un montón que no los teníamos rotulados, pues los teníamos conversados, pero no con un seguimiento después, como cuando te ves venir un transfundido transfusor. Claro, no, pero por eso, o sea, está muy bueno haber puntualizado, porque yo creo que de rutina lo hacíamos, Lucas. Si viene un gemelar, hoy lo hacemos todo, viene la semana Aparte, 20 y lo hacemos todo. La otra cosa que me llama la atención es que un montón de colegas nos derivan gemelares complicados, pero nunca nos derivan diagnóstico de TAPS. No. Creo que, así como TAPS, no sé si hemos recibido... Que ni lo sospechan. No, por eso quiere decir que tenemos una deuda ahí. Es decir, por ahí podemos pescar el que estamos siguiendo nosotros, pero
recibimos transfusor o restricciones de crecimiento severas, pero no recibimos TAPS. Quiere decir que no lo estamos diagnosticando. Sí, Bueno, solamente si en el tercer trimestre le hacen un monitoreo y le da sinusoidal y se van a dar cuenta que algo le está pasando al feto, pero si no, si no le hacen una cerebral media de rutina, nunca se van a dar cuenta, bueno, porque pero no tiene otro signo. es que el monitoreo no lo vamos a hacer en la semana 20. Yo estoy hablando en la semana 20. Pero por eso te digo, no lo van a diagnosticar hasta el último trimestre. Por eso, ¿no? Bueno, pero de rutina, cuando vienen los gemelares, los grupos que estamos trabajando en gemelares, lo hacemos de rutina, o sea, hacemos todo el estudio, si crece más, si crece menos, la diferencia de peso, de líquido, la cerebral media, bla, bla. Hacemos todo eso, pero me parece a mí que no lo teníamos incorporado la importancia que hoy tiene eso. Yo creo que a partir de hoy vamos a empezar a recibir derivaciones por TAPS, Luca, pero estoy seguro, ¿viste? Bueno, porque es algo La nuevo. única forma es incluir en el informe ecográfico cada vez el delta de MOMS de la cerebral media. Eso es la por eso te única digo, forma hay que incorporar la rutina, de pero no poder está incorporada. visibilizarlo, así como la discrepancia de peso es la forma de visibilizar las restricciones de crecimiento selectivo. Entonces, todo informe de embarazo gemelar monocorial tiene que tener informada la discrepancia de pesos y la discrepancia de MOMS de ACM. Es una buena sugerencia. Es algo que hay que agregar y que no está agregado, por eso siguen de largo los controles y no lo van a derivar porque no lo piensan. Se dice lo que se piensa, Lucas, se lo que se sabe. Pero bueno, me puede parece ser, bueno Lucas, porque todos los que escucharon ya lo van a hacer. Seguro. Puede ser, Lucas, que Bueno, en los espontáneos no conozcamos la historia natural de estos fetos, de los espontáneos, y por eso también la falta de derivación. No, bueno, hay mucho todavía de historia natural que no se sabe, porque incluso describen algunos hasta 15, 17% de regresión espontánea en los espontáneos, en los TAPS espontáneos, pero me parece que no hay datos suficientes, si bien el registro dio bastante luz a las cosas, pero todavía no hay datos suficientes, es decir, que yo recluto, como son los estudios, yo recluto a las 12 semanas, cuando hago la ecografía, recluto 300 monocoriales y los sigo para ver exactamente la incidencia, cómo se comportan, cuántos son aislados, cuántos están asociados, se presentan asociados a otra cosa, a discordancias de líquido o a discordancia de tamaño, los puros, cómo hacen, progresan, no progresan. Me parece que hay todavía muchísima tela para cortar en esto, pero cuando vos ves los resultados, y cuando ves los resultados, yo no lo mostré, pero del dador, que tiene 18% de impacto en el neurodesarrollo importante, tiene 35% de sordera el dador. O sea que estamos hablando de un impacto de la anemia durante el embarazo, un impacto muy importante. Hay una pregunta técnica de acá de los oyentes, que es con respecto a los fetoscopios rectos o curvos, si puede haber alguna diferencia. Sí. ¿Qué curvo? No, acá en nuestro caso, como muchos, utilizamos el curvo solo en las placentas anteriores. Lo que vos podés llegar a tener es un poco más, eventualmente un poco más de dificultad de ver, cuando vos entrás a ver una placenta anterior, el borde que tenés más proximal a la entrada puede que no lo veas bien, y si tenés una cosa filiforme, podés no verlo. En el registro de TAPS post-láser, que son 130 casos más o menos, 45% de las placentas eran anteriores, o sea que distribuido parecido. Me parece que debe tener que ver más con la incapacidad de ver todo o no. José, me parece que quiere hacer una pregunta. Bueno, hay una pregunta más del público que la hicieron bien temprano. ¿Puede ser? Sí. Lucas. Joselina. Sí, hay alguna diferencia clínica entre el TAPS y versus la infección por parvovirus. Yo la contesté ya, esa. La contesté por las preguntas. Bueno. ¿Pero en qué sentido una diferencia clínica? Son dos cosas absolutamente distintas. Una infección por parvovirus se puede retrotraer sola, luego de que terminó la infección aguda del parvovirus. Además deberías tener a los dos fetos anémicos, no vas a tener trombocitopenia en ninguno de los fetos. No deberías tener nunca ninguno con trombocitopenia.
por empezar... No, además, en primer lugar ataca a los dos, porque yo tengo un Perdón, gemelo con enfermedad de parvovirus, están los dos atacados, porque no va a estar uno sí y el otro no. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el parvovirus es una infección aguda. Infección aguda que suele recuperarse sola. O sea, pasa la infección aguda y luego uno lo que encuentra es un feto con una anemia residual que suele recuperarse. Y con una transfusión se recuperó. Esto es distinto porque esto es crónico, esto se va desarrollando a lo largo del embarazo, y esto es, hablando de gemelares exclusivamente, y es uno sí y el otro no. Y si tenemos un citomegalo, va a ser los dos, no va a ser uno sí y el otro no. O sea que tiene muchos elementos para poder diferenciarlo. Horacio. Para empezar, yo quería acotar, ¿se me escucha? Sí. Y para primero Horacio, después José. Bueno. El diagnóstico de parvovirus tiene que hacerse por serología y eventualmente con PCR en líquido amniótico, así de entrada. Y la segunda cosa es que el parvovirus puede producir anemia, pero no va a producir policitemia en el otro feto. Por eso. No tiene nada que ver. ¿Sí? Lo que nos puede confundir es que un feto esté anémico y entonces tengamos que evaluar la etiología, pero... Que está dentro de, digamos, de la rutina de pedidos para poder hacerlo, pero que en realidad no es el primer diagnóstico diferencial, ¿no? Yo lo que quería acotar era, bueno, en primer lugar, felicitar a los expositores, estuvieron fantásticos los tres. Acordar con Liliana de que tenemos que insistir como sociedad en la utilización del Doppler de la arteria cerebral media temprano en la gestación. Recientemente hemos tenido un caso de un TAPS precoz en semana 18 y que pudo ser resuelto satisfactoriamente aquí en la ciudad de Córdoba y con muy buena evolución, pero casos que si bien son infrecuentes, que lo podemos encontrar muy tempranamente en la gestación. Eso nada más. Muy bien. Bueno, creo que para no extendernos vamos a ir cerrando. Quería agradecer de vuelta a las empresas que apoyaron esta reunión, a Clinicalar y a South Genetics. Vamos a poner digamos, la musiquita y el loguito. Y bueno, nada, muchas gracias a todos. Espero que les haya sido útil. Muchas gracias a todos los panelistas por sus aportes, por su tiempo. Nos vemos en un mes. ¿Sí? Listo, nos vemos. Bueno, gracias.